Ya casi todo el mundo. Muchachos, recuerden hacer la pausa activa, ¿sí? Estírense. Movimientos de manos, muñecas. Y los que estén ahí en la cama, pues por lo menos denle la vuelta a la almohada, si es el caso. Cambien un poquito la posición. Si están en el chinchorro, pues ojo y salen volando. ¿Qué es un chinchorro, profe? El esposo de la chinchorra. Listo, Nicolás. Hágale ahí. Vamos adelantando. Profe, le iba a hacer una pregunta. Digamos que le salió un Más durito, contrato Nicolás, por favor. digamos que le salió un contrato en Pamplona. Uh-huh. Y listo, ya está empezándola y al momento de poner los parales, el que pone la plata por ahorrarse dice que los haga de madera y no ponga los certificados. Usted, ahí, ¿qué se puede hacer, profe? Obligatoriamente toca hacerle caso al... Pues digamos, si usted le cree a esa persona y que eso no le va a caer, pues ahí sí grave, porque supone que el que tiene que saber es usted. Y segundo, si llega a ocurrir algo, pues la culpa definitivamente es del técnico profesional que esté ahí, es decir, del ingeniero civil. Entonces, usted tiene que exigir lo que es. ¿Usted cómo le va a decir a estas personas o a los clientes que son muy, muy agarrados? Es decir, a esos clientes complicados. Pues fácil. Usted empieza a hablarle respecto de todo el billete que se les va a ir en el momento que no solamente pierdan lo que llevan de materiales de construcción, sino que adicional, el muerto o el purgo de muertos que tenga mientras está construyendo, de que le caiga esa vaina encima a los trabajadores o que estén montados encima y se caiga esa vaina, ¿sí? Entonces, en ese momento, seguro que apenas usted le nombre, mire, si usted tiene como para por lo menos medio arreglar
a cada uno de sus trabajadores, de los que van a estar ahí, de a 600 millones de pesos por pisco muerto, listo, hagámosle. Pero si no, entonces mejor simplemente gaste un pelín más, pero se evita el problema de estar todo el tiempo en riesgo. Y ya lo otro, si ustedes también se les puede presentar la situación donde quien los contrata definitivamente no quiere hacer nada correcto y entonces ustedes se van a sentir obligados a hacer todo lo malo que aprendieron, por lo menos en esta asignatura fijo, de que no se hace, pues por lo menos yo les diría, pues no, pues ahí no es donde tienen que trabajar. Hay muchas zonas, muchos sitios donde uno consigue trabajo sin ningún problema y que le hacen caso a uno o por lo menos no son tan esquivos a las recomendaciones. Pues se supone que a uno lo contratan porque uno sabe, al menos alguito debe saber uno. Entonces, lo que hay siempre que hablarles desde el punto de vista técnico y firme. Y si uno ve que las condiciones tales no son las que uno requiere o que eso lo va a afectar a uno eventualmente como profesional, pues ese no es el sitio y se va uno para otro lado. Trabajo es lo que hay. Para el ingeniero civil, gracias a Dios, trabajo es lo que hay. O sea, eso es, de verdad, si el que no trabaja en algo de construcción, en algo de obra, en algo, o es simplemente o demasiado vago de que no le gusta trabajar, o muy, 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 muy malo. ¿Sí? Cualquiera de los dos ejemplos, estoy absolutamente seguro que no los va a incluir a ustedes. Entonces, por ese lado no hay problema. Ah, listo, ingeniero. ¿Listo? Bien, continuamos. Entonces, ¿qué más viene? Ajá, las pólizas. Por eso es que necesitamos también esa información en las actas. Y la información de las pólizas no es solo decir el choricero que sea, sino además saber que están en vigencia. Entonces, normalmente cuando se inicia el proyecto se sabe y obviamente que deben estar en vigencia. ¿Cómo se sabe eso? Porque tiene que aparecer una póliza en original, ¿sí? De esa entidad y usted perfectamente, si usted es interventor, va y llama y revisa. O hay un link desde el punto de vista virtual y lo revisa y sabe que eso es verdad lo que dice ahí. Eso es una de las formas que uno tiene que hacer para corroborar, porque también eso se pueden inventar cualquier escaneada del documento que sea y lo van anexando. Y peso que se van ahorrando es peso que se van robando. ¿Listo? Disponibilidad presupuestal, registro presupuestal. Descripción del tipo de acta. Bueno, ahorita ya vamos a ver cuáles son las actas normales que se presentan. Acta suscrita, es decir, todas las que hayan habido antes de esa acta. Pueden haber muchas o puede haber ninguna, ¿sí? Las firmas de los participantes, es decir, los que intervienen en eso. Normalmente las actas las firma el representante legal de la entidad contratante, el representante legal del contratista, el representante legal o el interventor, eventualmente un supervisor y eventualmente otros que consideren que deben estar también o que hacen parte integral para el desarrollo normal de ese proyecto. Los anexos. Entonces, ¿qué son anexos para todas las actas? Las memorias de cálculo. ¿Memorias de cálculo de qué? De cantidades de obra y registro fotográfico. Obligatoriamente. Por eso que yo los he puesto a desarrollar a veces de que con cierta aplicación de celular para que tomen la fotografía y eso, es porque se acostumbren a que eso de aquí en adelante toca, ¿sí? Y no solamente en obra, sino en general de cualquier reunión o cualquier vaina, uno debe tener el registro fotográfico de eso, más con esta situación que presentó ahorita, seguro que de aquí en adelante seguramente no será la última vez que nos toque alguna situación como estas de confinamientos y demás. Entonces, sepan que para ese tipo de situaciones es necesario también
tener registros de las cosas que se van desarrollando. Por ejemplo, para el caso, un registro de que sí se les dicta clase a ustedes es la evidencia de los enlaces de las clases. ¿Qué más va? Las copias del contrato, es decir, le sacan copia al contrato, lo escanean, lo que sea. Pólizas vigentes, tienen que ir ahí, las copias. Y copias de todas las actas anteriores. O sea que cada vez que se vaya a pasar una nueva acta, va esa información. Sobre todo cuando se vayan a pasar actas de recibo parcial. Entonces, cada vez que usted vaya a pasar un pago, si es que va a pasar muchos, tendrá que saber de que todo esto tendrá que anexarlo, junto con otros requerimientos específicos legales de impuestos que esa entidad considere. Es decir, por ejemplo, lo que denominan estampilla de no sé qué, pago de no sé qué cosita, cosas adicionales para poder pagar. Vámonos primero con actas fijas, es decir, las que se nos van a presentar, no importa el tipo de contrato o no importa las situaciones de desarrollo del mismo. Entonces, fijas, el acta de inicio. Desde el día en que se suscribe se puede empezar a desarrollar las obras o desarrollo del objeto del contrato. Ojo, habíamos visto que por ahí ya había firmado el contrato, ya había una fecha de perfeccionamiento, ya había una fecha de legalización. Si no existe el acta de inicio, usted no puede iniciar labores, así hubiese tenido todo lo anterior. Usted única y exclusivamente desde el punto de vista legal puede iniciar una ejecución del contrato que sea justo cuando tenga el acta de inicio. Entonces, por eso es que a partir de ahí, supongamos que después de una fecha de legalización de un contrato, puede que empiecen al otro día. Es decir, harán acta de inicio al otro día. Como puede que dure una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que sea para dar inicio al contrato. Supongamos que nosotros justo teníamos más o menos hace un mes, sobre el 20 y pico de marzo, teníamos la fecha de legalización de nuestro contrato, es decir, ya había pasado todo. Y vino esto del COVID-19, pues en ese tiempo ya nos dijeron desde el punto de vista del gobierno nacional que no se podían ejecutar labores de obras civiles. Quiere decir que durante todo este tiempo que ha pasado, por lo menos un mes, casi 2 meses, no ha habido acta de inicio, por tanto no pueden haber trabajos. Y después resulta y acontece que, cuando ya puedan iniciar, pues habrá que iniciarla justo con el día de acta de inicio, normalmente. ¿Qué otras recomendaciones de cosas que ustedes tienen que tener como en cuenta cuando se presente el acta de inicio? Que normalmente uno casi siempre se programa iniciar las labores de cualquier obra a partir de un lunes, ¿sí? Es decir, al inicio de una semana. Pero se puede iniciar cualquier otro día, según sea el desarrollo normal del contrato. ¿Qué pasa con eso? Que no importa si es el lunes o no importa si es un miércoles o incluso un viernes, lo que sí es que para poder dar inicio a las labores se puede dar inicio solamente entrando suministros o de una vez con mano de obra trabajando. Si se llega a presentar de que es con mano de obra, pues obligatoriamente tendrán que ya aparecer registrados, ¿sí? Aparecer registrados en el sistema de seguridad social y prestaciones sociales. Si no aparece ahí, es decir, si solamente llenaron un formatico y se lo llevaron a alguien o alguien de alguna empresa de afiliaciones a seguridad social y demás, les hizo firmar el documento con la cédula del trabajador, pero no lo metieron al sistema, esa persona no puede elaborar nada, solamente hasta que se le presente de que ya aparezca en el sistema de seguridad social, pueden iniciar labores.
¿Por qué eso? Porque puede ser que preciso el primer día, en la primera media hora, es donde se presente el accidente. Y eso de verdad es que es común o normal que ocurra. ¿Por qué? Porque en materia de construcción, el primer día el primer día que se puedan iniciar labores, seguro que hay gente que en su vida ha trabajado en una obra de construcción. Normalmente los ayudantes. Como hay gente que dura ayudante toda la vida, hay gente que se vuelve ayudante por X o Y circunstancia en algún tiempo de su desarrollo de vida. Entonces llegan y no saben ni siquiera cómo pararse, no saben ni siquiera qué cuidados tienen que tener. Entonces, ese tiempo normalmente es de alto riesgo de accidentalidad en una obra civil. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, y para evitar cualquier accidente, o si es el caso, peor aún, muerte, pues que estén por lo menos asegurados. Otra acta fija que se va a presentar, el recibo final. Ojo, nunca, siempre lo que vendría siendo el acta de inicio va a ser acta de inicio número, para el caso siempre va a ser la 001, es decir, la primera acta del desarrollo de ese contrato en particular. Como dentro del texto, dentro de la normativa de eso, ya se sabe que va la información del objeto del contrato, pues ahí uno verifica a qué contrato está haciendo referencia que tuvo el acta de inicio. Igualmente para el recibo final, casi toda esa información se repite aquí también, ¿sí? Solo que aquí ya hay un acta suscrita, es decir, ya se ejecutó un acta. ¿Cuál? El acta de inicio. ¿Qué es el recibo final? Ocurre cuando al fin se ha desarrollado todo lo que fue contratado o lo que se pudo ejecutar respecto del objeto del contrato. Ojo, ¿por qué hago referencia a o lo que se pudo ejecutar? Resulta y acontece que muchas veces el dinero de inversión para los contratos de obras civiles se queda corto, es decir, no lo proyectaron bien. Entonces solamente se puede ejecutar una parte. No es que se hayan robado la plata, simplemente que sí hubo alguien que de pronto no presupuestó bien o los recursos que llegaron no alcanzaban para eso. Entonces se necesitaba de pronto aprovechar y adelantar o generar por etapas el proyecto grande. Entonces, hasta cierto punto se pudo haber desarrollado eso. Pues lo que haya ejecutado, usted siempre lo va a corroborar con cantidades de obra. Y entonces se va a saber de tal actividad ejecutó tal cantidad de obra, de tal actividad tal cantidad de obra. Y así, simplemente sobre eso a usted le pagan o le reciben. Para esa, obligatoriamente va lo que vimos ahorita de memorias de cálculo de cantidades de obra y registro fotográfico, junto con el resto de memorias. Otra fija, lo que es la liquidación del contrato, cuando se puede realizar el balance general tanto técnico como administrativo y financiero del proyecto. Se genera un paz y salvo entre el contratante y el contratista. Es decir, a partir de que se liquida algo, no hay problema entre el uno y el otro. Algo adicional por acá, es el respaldo de la experiencia específica adquirida en el contrato y que entra a sumar para los siguientes en los que se desee participar. Ojo, en la mayoría de licitaciones, una forma de corroborar esa experiencia específica que le van a solicitar en los pliegos de condiciones es las liquidaciones, actas de liquidaciones de obra, porque ahí es donde se sabe de verdad cuánto ejecutó, qué tanto salió de contrato, si de verdad fue todo ese monto. Toda esa cuestión sale precisamente en la liquidación. Entonces, por eso el acta de liquidación es muy importante. A veces cuando permiten las licitaciones o pliegos de condiciones, tienen alguna vaina de experiencia específica en tal cosa, de contratos ejecutados en los últimos 5 años, 10 años o durante toda la vida, y o que estén en ejecución. Cuando tienen esa parte de en ejecución, usted puede ser que esté desarrollando el acta de recibo parcial o final. Y en un acta de recibo, pues usted
puede evidenciar qué es todo lo que ha hecho. Puede ser que ahí ya tenga de pronto los metros cúbicos, metros lineales o metros cuadrados que le hacían falta para completar la experiencia y poder participar en una licitación. Es decir, que las actas en general son muy importantes y no solo se quedan para el contrato específico, sino que esa información yo la puedo utilizar como mi respaldo de experiencia específica para participar en otros contratos. Muy importante. Sobre todo la de liquidación. Intenten siempre, que esto es un error común, se quedan con el recibo final y demoran tiempo en sacar la liquidación. Entre más rápido saquen la liquidación, mucho mejor, porque rápido pueden estar participando sin ningún problema en cualquier otro contrato. Bien, ahora sí, dependiendo de ciertas situaciones, ¿sí?, se pueden presentar otro tipo de actas. Entonces, ¿cuáles, por ejemplo? De ítems no previstos. ¿Qué es de ítems no previstos? Si se debe incluir actividades no contratadas originalmente, pero que definitivamente se requieren para el desarrollo a cabalidad del objeto del contrato. Es decir, si nosotros estamos haciendo una pavimentación en asfalto, un ítem no previsto muy seguramente no será, digamos, muros en mampostería. O no será, por ejemplo, vegetación, ¿sí? Es decir, obligatoriamente tienen que ser de o para dar cumplimiento al objeto específico de ese contrato. Se presentará esta acta para la que se deberán anexar los análisis de precios unitarios y la justificación de su necesidad. ¿De quién? De la actividad o actividades que no se hayan contratado originalmente, que no se hayan previsto. De suspensión. Entonces, el acta de suspensión puede ser una o varias. Siempre debe estar justificada. ¿Qué es una justificación? Que tiene que ir con un oficio donde relata el por qué se ve la necesidad de generar una suspensión. Un caso particular, lo que ocurrió ahorita con lo de COVID-19, por ejemplo, los de la vía 4G ahí por la zona de lo del túnel, el viaducto y demás en Pamplona, Cúcuta, que pasa por la universidad, a ellos obligatoriamente les tocó justificar el acta de suspensión de trabajos de todo este tiempo. ¿Cuál era una justificación real? Pues por ejemplo, por decreto presidencial número tal de fecha tal, se decreta que deben parar por no sé qué. Bueno, esa es la justificación. Obviamente, el contratista la desarrolla, la interventoría la estudia y entre la interventoría y la entidad contratante determinan y le dan el aval de que sí puede suspender la obra. De resto, no. Nunca se puede recibir una obra o generar un acta recibo parcial o final si el contrato está suspendido. Cuando se habla de suspensión no es de mentiras, es decir, que en ese tiempo todo lo que tenga que ver con el contrato, nada se puede hacer. Es decir, no hay nada administrativo, no hay nada técnico, no hay nada de obra. Durante este tiempo no se pueden ejecutar labores propias del contrato, ¿sí? Ustedes se van a encontrar en situaciones donde se van a dar cuenta que intentan meter suspensiones para poder aprovechar y adelantar obra que de pronto tienen retrasada y nivelarse con el cronograma de actividades. Ojo, de que se puede realizar, sí se puede realizar si tiene una justificación real y que se la valen en la entidad contratante. De resto, no. Y ahora, el acta de reinicio. Obligatoriamente, si existe un acta de suspensión, habrá un acta de reinicio. Es decir, si el acta de suspensión es la número 003, la siguiente obligatoriamente tiene que ser un acta de reinicio con el número consecutivo, sería la 004. Si se presenta otra suspensión, acta de suspensión número 005, entonces habrá un acta, el acta siguiente obligatoriamente será acta de reinicio número 006, tal cual. En el momento del reinicio, después de que se reinicien labores, ahí sí usted puede pasar
actas parciales e incluso que le reciban, que le hagan el recibo final de la obra. Solamente si antes de esa fecha existe un acta de reinicio. Y ni por el chiras puede aparecer un reinicio antes de una suspensión. Es decir, en orden cronológico tiene que ser así. Profe, una pregunta. Ajá. Lo que usted mencionaba sobre las actas de suspensión, de que para adelantar actividades, ahí dice que no se debe ejecutar ninguna labor. El dinero para pagarle a los trabajadores durante ese tiempo, ¿de dónde lo saca uno o qué? Cada quien verá dónde lo saca. Eso solamente es problema del contratista. Primero, por hacer algo que no debe. Y ya también les explico por qué no deben hacerlo. Resulta y acontece que durante ese tiempo las pólizas no funcionan. Lo que tiene que ver con riesgos laborales no funciona, no cobija. Es decir, cualquier cosa que llegue a pasar, le toca asumirla directamente al contratista. Tremendo peo, ¿sí? Aparte de otras connotaciones, que si llega la entidad contratante y se da cuenta de que están ejecutando obras habiendo una suspensión, es tremenda multa o sanción, ¿sí? Y todo se traduce en billete o incluso en que hasta ahí llegue el contrato. Ah, profe, o sea, en caso tal que se presente un retraso, lo mejor es pedir adición de tiempo. Ojo, si se presenta una suspensión es porque seguramente ocurrió algún hecho real que no permite el avance que se espera del proyecto. Si la obra está atrasada, pues usted de una vez puede solicitar en un oficio una adición en tiempo. Pues allá en la entidad contratante asumirán si eso es verdad o no. ¿Cómo hace usted de pronto como para que en algún caso que les ocurra, que les acepten una adición en tiempo? Pues primero, de que usted desde el inicio esté trabajando correctamente. Es decir, que usted se muestre que tiene los equipos, el personal idóneo, que esté desarrollando la obra, ¿sí? Pero si por alguna razón, entonces usted puede de pronto solicitar una adición en tiempo o le inventan alguna suspensión y ahí sí, como para que usted enlace el tiempo. Pero seguro que en eso, si se llega a presentar un problema, la entidad contratante se lava las manos, el interventor se lava las manos. ¿Cómo le pueden lavar las manos? Porque existe un acta de inicio, de suspensión y no existe ningún acta de reinicio de labores. Es decir, que la culpa es directamente del contratista. De hecho, que dentro de los formatos de actas de suspensión dice, se suspenden totalmente las labores a partir de la fecha de que se suscribe la siguiente acta. Es decir, si hoy hiciéramos un acta de suspensión que es 24 de abril, ya hoy ninguna labor se puede realizar. Otras actas, ojo, aquí viene una de aprobación de garantías. Esta depende de la entidad y normalmente hará parte incluso de la parte casi de la parte precontractual, es decir, podría ser antes de de inicio, porque para el acta de inicio obligatoriamente ya tienen que haber pólizas de garantía. En algunas entidades se ponen cómicos o se creen más papistas que el Papa y se ponen a exigir eso. Depende de donde sea, pues usted tiene que solicitar qué pólizas son qué actas son las que tienen que desarrollar en esos proyectos. Otra acta que se puede presentar la de recibo parcial, ¿sí? Recibo parcial de obra, cuando ya se haya ejecutado un buen porcentaje de obra, es decir, que se puede cobrar una parte del valor total del contrato, respaldado por obra ejecutada de ese mismo contrato. Eso si en las cláusulas del contrato especificaba que se podía pagar con actas de recibo parcial y o final de obra. Adicional de eso, ¿cuántas actas de recibo parcial se pueden presentar? Si las tienen estipuladas, todas las que usted quiera, todas las que el proyecto requiera. Pero normalmente no es bueno sacar tampoco muchas actas parciales,
a no ser de que el contrato sea muy demorado, es decir, que tenga mucho tiempo para ello. En ese caso, yo les recomiendo es que intenten sacar un acta parcial más o menos grandecita y esperen al recibo final. No es que no se pueda, pero cada vez que usted tenga que sacar un acta de recibo parcial, ya saben todo el poco de anexos que tienen que llevar. Memorias de cálculo, todas las actas suscritas anteriores y le van a exigir, obviamente, para todos estos recibos parciales de obra, pagos de nóminas, pagos de parafiscales, pagos de seguridad social. Es decir, o usted no tiene cómo conseguir o ha dejado algún dinero de provisión para poder pagar esas vainas, para poder cobrar, si no, es muy complicado. Ahora, también les hago la recomendación, cuando sean contratistas, tampoco, por mucho billete que tengan, si por muy dinero, por muy sobrados que estén nadando en dinero desde el punto de vista legal de ingeniería civil, tampoco hagan las obras absolutamente con su dinero y se esperen a que en el recibo parcial, después de que lo desarrollen, le vayan a pagar todo. ¿Por qué? Hay una situación muy particular. Normalmente, y esto ocurre con las entidades del Estado y también con las privadas, puede ser que por X o Y motivo el contrato se demore o esa entidad o ese cliente se demore en pagar mucho. Y usted puede proyectarse muy bien, no, yo sé que la obra de 1.500 millones yo la hago con 800 millones. Y listo, los invierte. Pero usted siempre es con la mente de que justo cuando usted pase el acta de recibo final le van a pagar. Y resulta que puede ser que no. Entonces usted se quedó ilíquido, es decir, sin dinero, sin efectivo, y empieza a aguantar necesidades simplemente porque lo invirtió todo allá. Entonces, al menos intenten siempre de pasar un acta parcial, como para que, bueno, ya he ejecutado bastante, por ahí un 30-40%, entonces tengo ese dinero y con eso por lo menos yo sé que casi que se me convierte en el dinero para terminar el proyecto. Y después sí que vengan las utilidades, de pronto ahí se pueden aguantar un poquito o pasarán muchas actas parciales según la necesidad. Lo otro también tiene que ver es cuando pasa de un año a otro año, es decir, cambia la vigencia. La vigencia de los contratos son del año en el que se están suscribiendo. Entonces, cuando pasan, por ejemplo, del 2019, iniciaron de pronto un contrato en noviembre y por X o Y motivo no lo pudieron terminar o no se lo pagaron, justo habiéndolo desarrollado todo en diciembre, máximo hasta diciembre 31, pues tiene que esperarse un tiempo mientras la entidad reincorpora ese dinero que tenía rubro presupuestal, pero con vigencia del 2019, a convertirlo ahora a dineros del 2020. Parece una bobada, pero desde el punto de vista legal y financiero de tramitología, es bastante engorroso y demorado hacer eso. Entonces, siempre se demoran por lo menos otros 3 o 4 meses. Entonces, terminan ustedes de pronto casi yéndose a la quiebra, puede ser simplemente porque quisieron invertir todo el dinero en sus proyectos. Aparte de eso, una ley general no solo de inversiones, sino para la vida. Uno no debe poner todos los huevos en la misma canasta, porque por cualquier razón se puede uno ir a la quiebra. En cambio, si uno tiene diferentes inversiones o puede compartir el riesgo, y en este caso compartir riesgo es, ya he ejecutado algo, páguenme algo, entonces en ese caso sí, pues tiene uno como un respaldo. Otra de las actas, la de modificación o ajuste de mayores o de mayores y menores. Todos esos nombres que tenga es exactamente lo mismo. ¿Y qué significa? Cantidades de más o añadir o mayores, cantidades a disminuir o menores, cantidades a eliminar, actividad nueva o a incluir o actividades no previstas. Es decir, que del presupuesto original que hace parte del contrato, las actividades, lo que son las cantidades de obra o incluso las actividades han variado. Supongamos el caso de lo que estábamos viendo hace rato
del concreto ciclópeo. Decía en el contrato con el que nos ganamos el presupuesto 8 metros cúbicos. Y resulta y acontece que aquí nos dimos cuenta que no eran 8, sino eran 15. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque esa información toca desarrollarla. La comparación de lo contratado o de donde sacaron las cantidades de obra del contrato, justo antes de iniciar el proyecto o apenas iniciando el proyecto. Cosa tal de que dé el tiempo por lo menos como para que incorporen más recursos o se sepa qué modificaciones hay que hacerle a eso. Toda vez que las modificaciones que se vayan a presentar no sean diferentes a lo que tenga que ver con el desarrollo del objeto del contrato. El objeto del contrato es algo sagrado, es decir, que así, según lo que diga, todo lo que se va a hacer de incorporaciones, modificaciones y demás, y de hecho tiene que decirlo así dentro del acta, toda vez que es para el cumplimiento o cabal desarrollo del objeto del contrato. Entonces, ustedes para este corte, seguro que van a tener un trabajo y si Dios quiere la otra semana ya lo tienen, todo lo que tiene que ver con un poco de manejo de actas. Pues ya son las 12, la próxima clase vamos a ver es con esas actas, ya sabiendo cuáles son y mirando. Oye, ingeniero, ¿nos puede facilitar esa diapositiva, por favor? Sí, claro, claro. Si hoy a las 6 de la tarde no las he subido ahí al Edmodo, por favor, alguien que me escriba, ya me tienen ahí en WhatsApp o me ponen algún mensaje para subírselas, claro que sí. Ingeniero, Sí, de hecho, ahí hay algunos ejemplitos, de qué deben tener algunas de las actas. ingeniero, los videos usted los puede subir, es que en internet está fallando. Pues en el momento que sí, yo también intento convertir los videos y subírselos. Yo apenas los convierto de una vez los subo. El problema es que como siempre son a veces pesaditos, porque yo pues sí completo el tiempo, pero yo igual, la idea es salir de eso entre hoy y mañana, para que tengan esa información. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda al respecto? No. No. Listo, muchachos. Entonces, lo que les voy a recomendar, por favor, para la siguiente clase, entonces ya saben que les toca buscar eso de las fichas EBI, BEPIN y MGA. Van a buscar qué es eso. Lo otro tiene que ver con lo que son los presupuestos. Entonces, aquí ya hicimos el repaso general. O sea, para el caso, tienen que saber hacer presupuestos, tienen que saber hacer análisis de precios unitarios. Lo otro es respecto del cuaderno que venían desarrollando. Si lo dejaron por alguna razón allá en Pamplona, pues en todo este tiempo que llevan por fuera, ya tienen que tener por lo menos como otros 3 cuadernos desarrollados de construcciones. O, según sea el caso, vayan desarrollando esa vaina. En algún momento seguro que les voy a decir, así, tienen media hora para que suban los escaneos de todo lo que tienen y listo. Y seguramente que esa nota de ese cuaderno va a ser fundamental para que aprueben o no esta asignatura. Entonces, ojo con eso, continúen haciendo toda esa vaina. Si de lo que hoy tratamos, por alguna razón, no son temas que saben, es decir, no han visto nada de programación de obras, no han visto nada de construcciones, no han visto nada de nada, o se lo explicaron y es lo mismo y nada, entonces, por favor, estúdienlo y empiecen a mirarlo desarrollarlo en su cuaderno de la línea de construcciones. ¿Listo? Listo, ingeniero. Entonces, nos estamos hablando. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Chao. Hasta luego. Chao.